Hola, hoy día vamos a hablar sobre las transiciones del movimiento y cómo poder analizar un movimiento. Primero vamos a diferenciar entre la palabra transición y la palabra transferencia. El concepto transición se refiere a un concepto de cambiar de una postura a otra. Es decir, por ejemplo, en el caso de esta bebé, está desde un sedente lateral pasando a un cuatro apoyos. Por lo tanto, estamos hablando de una transición desde una postura a otra. En el caso de esta persona mayor, está pasando desde un semi arrodillado, ¿ya?, a una incorporación al bípedo. Eso es una transición. Por lo tanto, no tenemos que usarla como sinónimo con el concepto de transferencia. Que el concepto de transferencia se refiere de trasladarse de un lugar a otro. Es decir, como en este caso, desde una silla de ruedas a una silla normal, estamos realizando una transferencia. Tenemos muchos tipos de posturas. De las posturas nace un movimiento. Cuando cambiamos de postura a otra, generamos un movimiento o una transición. Estas posturas van desde las posiciones bajas a las posiciones altas. Por ejemplo, en el acostado, prono supino, ¿no es cierto? De ahí podemos pasar a una posición de cuatro apoyos, a un simétrico de rodillas, es decir, con las dos rodillas apoyadas en el suelo, un asimétrico de rodillas como vimos en la diapositiva anterior, una posición bípeda o una posición de un solo pie o también en la posición de cuclillas. Todas estas posiciones van a tener el input relacionado con la base en la cual se está realizando. Esta base puede ser estable o puede ser inestable, es decir, que genera aún más una inestabilidad para el movimiento. Estas posiciones, ¿no es cierto?, como yo les decía, nacen de una postura, transitan o generan un movimiento y llegan a otra postura. Eso es una transición. Ya una transición puede tener en sí también una transferencia o trasladarse de un lugar a otro. Nuestro cerebro, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, está muy modificable producto del entorno, ya sea a través de nuestros receptores que van captando nosotros toda esta información del contexto y va modificándose constantemente. Por lo tanto, siempre estamos generando o teniendo una retroalimentación en el movimiento. Siempre estamos con un feedback el que vamos adaptándonos en cuanto al contexto. El movimiento es totalmente individual. Todos nos movemos de manera diferente. Sin embargo, tenemos un movimiento en sí o una transición postural tiene los mismos componentes de movimiento que se van repitiendo en una secuencia de movimiento. Sin embargo, esta puede tener algunas variabilidades que son características propias de cada individuo, pero el fondo del movimiento siempre va a ser lo mismo. Este carácter individual del movimiento puede estar dado por la altura, ¿no es cierto? Las personas que son mucho más altas tienen un poco menos de equilibrio, producto de su centro de gravedad está mucho más arriba. El ancho de cadera también puede determinar, ¿no es cierto?, que quizás una persona que tenga las caderas más anchas sea mucho más estable en la posición sedente. Una persona que es muy ancha de hombros y tiene una base estrecha también puede ser un poco más inestable. Entonces va a depender del centro de gravedad. Mientras más cercano el centro de gravedad esté a la superficie, también somos mucho más estables. La base de sustentación también puede ampliarse o reducirse y va a generar también cambios en nuestra estabilidad. ¿Cómo se estudia la acción de un movimiento? Bueno, recordar que siempre un movimiento está dado por una función, ¿ya?, o por un objetivo en común. Ahora nosotros vamos a desglosar este análisis de movimiento en sus diferentes componentes del movimiento. Entonces, ustedes ya vimos algo cuando vimos el control motor en base a los componentes de movimiento, pero ahora lo vamos a hacer aún más específico. Tenemos entonces lo primero que analizar es la base de apoyo. Segundo es la alineación biomecánica, ya sea del tronco y de las extremidades. La secuencia de movimiento, es decir, qué músculos se activan primero y qué músculos se activan después en ciertos movimientos. La estabilidad versus la movilidad,
qué segmentos y qué músculos están propiciando la estabilidad para permitir el movimiento, la carga de peso, en qué dirección se está trasladando esta carga de peso para permitir el movimiento, la simetría, ¿no es cierto? Si es un movimiento que es simétrico, asimétrico, o bien mi postura, yo mismo generando el movimiento, soy asimétrico o simétrico producto de alguna injuria cerebral o producto de algún tipo de traumatismo. Las compensaciones, ya qué músculos no están actuando de la manera que deberían actuar en esta secuencia de movimiento, por lo tanto, estamos generando compensaciones para poder generar este movimiento. Y las disociaciones, ¿ya? Disociaciones, es decir, qué segmentos de mi cuerpo se mueven de manera independiente o diferente respecto a otras. Esta disociación, por lo general, la vemos a nivel o la analizamos a nivel de tronco. No nos podemos olvidar que todo esto está íntimamente ligado con nuestros sistemas sensoriales que van a preparar nuestro cuerpo, es decir, van a provocar un feed forward, ¿no es cierto?, una anticipación a este movimiento. Por lo tanto, antes de empezar a generar este movimiento, mi cuerpo, a través, ¿no es cierto?, de mi control voluntario, activa todos mis sistemas sensoriales y aumenta el tono y se prepara para generar este movimiento. Y a su vez, mientras lo estoy generando, estos sistemas sensoriales van retroalimentando el movimiento y los van modificando en cada milisegundo. ¿Quién está controlando todo este movimiento? El control cortical, ¿no es cierto? La corteza que va a estar a cargo de esta función, este objetivo que tengo para moverme, ya, por lo tanto, va a enviar todo el comando central que va a permitir el movimiento, y el control subcortical que va a permitir la estabilidad y el equilibrio, y el control periférico que va a controlar los movimientos finos, es decir, los movimientos que tienen que ver con la ejecución de este movimiento. Ahora vamos a hablar de las diferentes componentes de movimiento que van a servir para analizar, ¿no es cierto?, estos diferentes movimientos. Antes de partir, primero contarles que cada vez que uno analiza un movimiento, ya estamos hablando de transiciones posturales, eso es lo que vamos a analizar ahora. Por ejemplo, pasar de supino a prono, de sedente a bípedo, de supino al borde de la cama. Esas son las transiciones que nosotros vamos a evaluar. Siempre uno las tiene que descomponer. Por lo general se descomponen en 3 fases. En la fase inicial, en la fase intermedia y en la fase final. En cada fase uno tiene que ir analizando estos componentes de movimiento y ver cómo se comportan. Nosotros vamos ahora a analizar la normalidad. Eso quiere decir que vamos a ver todos los componentes que siempre se van a repetir en un movimiento. Y ustedes van a entender que existen ciertas diferencias individuales, pero como ya dije, el fondo siempre va a ser lo mismo en el movimiento normal. Entonces, si se fijan, acá tenemos el concepto de área de apoyo y base de sustentación. Área de apoyo significa todo lo que está en contacto con nuestro cuerpo. Es decir, en este caso, la niña que está sentada acá, ¿no es cierto?, el área de apoyo corresponde a sus muslos, corresponde a la parte posterior de su espalda, corresponde a la punta del antepié, ¿no es cierto?, de la extremidad inferior izquierda, y a toda la planta del pie de la extremidad inferior derecha. Esta es su área de apoyo. En el caso de esta otra foto, o esta imagen que se ve acá, el área de apoyo corresponde a lo que está en contacto con la superficie, por lo tanto solamente corresponde a la planta del pie. Si se fijan en el caso de esta mesa, el área de apoyo estaría dada por las patitas, ¿no es cierto?, de la mesa, y es porque está en contacto directo con la superficie. Ahora, la base de sustentación corresponde a todo lo que se encuentra disponible para cargar peso. Por ejemplo, todo lo que está acá en gris es lo disponible para cargar peso. Sin embargo, el área de apoyo solamente son, ¿no es cierto?, las patitas. Entonces, en el caso de este cubo, todo lo que está apoyado corresponde al área de apoyo. Y la base de sustentación es todo lo que está disponible para cargar peso. O sea, en este caso, el área de apoyo y la base de sustentación corresponden.
No así en esta foto, porque si se fijan, solamente el área de apoyo es lo que está en contacto con la superficie, pero la base de sustentación corresponde a todo lo que se encuentra disponible para cargar peso. Esta es un área de apoyo y una base de sustentación más reducida comparada con esta. Por lo tanto, acá tenemos mucho más espacio disponible para cargar peso. A menor base de sustentación, como en el caso de este ejemplo, mayor es el trastorno postural. O sea, necesitamos mucho más control de nuestro cuerpo para mantenernos con una base de sustentación más pequeñita. En cambio, a mayor base de sustentación, menor es el tono. Mientras más tengamos disponible para cargar peso, nuestro tono es mucho más bajito. Ahora vamos a hablar respecto al segundo componente de movimiento que tiene que ver con la alineación. Siempre la alineación es la descripción del tronco, siempre hablamos del tronco y la pelvis para poder describir la alineación de nuestro cuerpo. Es decir, tenemos que fijarnos en nuestro cuerpo, si nuestro tronco está en una cifosis, está en una que tiene lordosis, ya, lordosis lumbar, cifosis dorsal, que es lo normal, pero tenemos que ver si eso está aumentado o disminuido, es decir, tiene una hipercifosis, o bien podría tener una hiperlordosis, o lo contrario, una hipolordosis o una hipocifosis, o un aplanamiento de las columnas, como también se llama. Tenemos que ver cómo está, de qué manera está alineado este tronco en el movimiento, y también la pelvis. Es importante describir si la pelvis se encuentra en anteversión o retroversión, o antepulsión o retropulsión. ¿Ya? Todos estos componentes son componentes biomecánicos que ustedes ya revisaron. También es importante ver la alineación de las extremidades, es decir, en qué posición se encuentra la articulación de la cadera, de la rodilla, del tobillo. Siempre se describe bilateralmente. Lo mismo con la extremidad superior, la posición del hombro, el codo, la muñeca y dedos. No olvidarnos que tenemos diferentes planos de movimiento, por lo tanto, no solamente vamos a describir, por ejemplo, el plano sagital de movimiento. En el caso de la cadera, el plano sagital estaría dado por la flexo-extensión de cadera, pero nosotros también tenemos que analizar las rotaciones externas, internas, la aducción y la abducción. Por lo tanto, tenemos que describir nuestras articulaciones en sus tres planos. Ahora vamos a hablar respecto a la tercera componente de movimiento que tiene que ver con la secuencia de movimiento. Con la secuencia de movimiento y también con la activación muscular. Como yo les decía, siempre se trata de subdividir un movimiento en diferentes etapas. En la fase inicial, que en este caso del salto es el impulso, la segunda etapa o la segunda fase es el vuelo y la tercera etapa es la caída. En el caso de un niño, por ejemplo, que está generando un giro, la primera etapa sería supino, después el decúbito lateral y después ya llegaría a la posición prona. Es importante determinar qué músculos en cada fase, cómo se comporta, si se comporta en una contracción concéntrica o se comporta en una contracción excéntrica. ¿Ya? Cuando analizamos un movimiento no vamos a hablar tan específicamente de músculos así como el bíceps o la cabeza larga del bíceps o el tríceps, músculos así de manera tan específica. Por lo general siempre vamos a hablar de grupos musculares, es decir, flexores de hombro, extensores de hombro, flexores de codo, extensores de codo, y con eso vamos a analizar el movimiento si está contrayéndose de forma concéntrica o excéntrica. ¿Ya? Recuerden que aquí estamos analizando transiciones, ¿ya? Y tenemos que analizarla en base a todos los grupos musculares. Si analizáramos solamente un movimiento aislado, como el movimiento fino, tendríamos que analizar solamente quizás ese segmento. Pero ahora nosotros vamos a analizar todo el cuerpo, cómo se comporta cuando pasa de una postura a otra. También es importante determinar si el tipo de actividad o postura o transición es de carácter aeróbico o anaeróbico, y para eso vamos a tener que determinar su sistema energético.
Otro concepto que es importante analizar cada vez que analizamos una transición o un movimiento es el concepto de estabilidad versus movilidad. Cada vez que nosotros realizamos algún movimiento, hay un segmento que está estabilizando y otro segmento que está siendo móvil. Por ejemplo, en el caso de ella, que está haciendo, ¿no es cierto?, este ejercicio que es conocido como el ejercicio de columna de gato, ya, pero es que es una flexo-extensión de tronco en la posición de 4 apoyos. Los segmentos móviles están bien claros, ¿no es cierto?, que es la cabeza y tronco, ya que están generando esta movilidad. Pero los segmentos que están dando la estabilidad para permitir el movimiento estaría dado por las caderas y por los hombros. Bueno, también el codo y las muñecas, se fijan que están estables para permitir este movimiento. Por lo tanto, todo lo que está estable o está generando estabilidad está con un tono mucho más alto que los segmentos móviles. Por lo tanto, como dice acá esta autora, el tono debe ser lo suficientemente alto para estabilizar un segmento y también lo suficientemente bajo para permitir la movilidad. Siempre estamos estabilizando un segmento para poder liberar otro. Si estamos, por ejemplo, moviendo la mano, ¿no es cierto?, o tomando un balón con la mano, la estabilidad la está dando el tronco y le está dando la cintura escapular, la escápula, ¿no es cierto?, para poder generar un movimiento distal. Nunca un movimiento es aislado. Siempre tenemos algo que estabiliza versus otro que genera la movilidad. Ya en el caso de esta otra imagen, también podemos ver que hay un segmento, por ejemplo, en la cintura escapular, ¿no es cierto? La cintura escapular que está apoyada está generando la estabilidad. En cambio, esta otra que está libre, ¿no es cierto?, que es la que no está apoyada, está generando la movilidad. Tenemos también el quinto concepto, o quinto componente de movimiento que tiene que ver con la carga de peso y la transferencia de este peso. En el caso de este bebé, se fijan que un hemicuerpo está generando estabilidad. Por lo tanto, para poder liberar este brazo, lo que tuvo que hacer este bebé es trasladar el peso de su cuerpo a este lado para generar estabilidad y para poder mover esta extremidad superior. En el caso de la carga y transferencia de peso para poder ponernos de pie, se fijan que la carga de peso se transfiere hacia anterior para poder generar el despegue de los músculos de la silla, se vuelve a inclinar, se transfiere aún más hacia anterior para permitir la activación de los erectores espinales y poder irnos a la vertical. Luego tenemos el concepto de los componentes de movimiento relacionados con las asimetrías. Siempre un movimiento puede ser simétrico o asimétrico. Por ejemplo, en el caso de esta imagen vemos, ¿no es cierto?, que es claramente asimétrico, ya que esta pierna o esta extremidad inferior se mueve completamente diferente a esta extremidad que está en apoyo. Por lo tanto, este es un movimiento asimétrico. A diferencia de este movimiento donde los dos brazos y las dos piernas están generando el mismo movimiento, por lo tanto es un movimiento muy simétrico. Entonces, los movimientos pueden ser asimétricos o simétricos, ya si es que uno los realiza. Pero también nosotros podemos tener por algún tipo de lesión, ya sea a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso o a nivel de control cortical, a nivel de control subcortical o a nivel de control periférico, podemos tener algún tipo de lesión. También podemos tener alguna lesión a nivel de una estructura y eso nos va a generar asimetrías. Por ejemplo, en el caso de esta persona, se fijan que está altamente asimétrica, tiene un hemicuerpo mucho más elevado que el otro y tiene este lado se observa que está mucho más extendido, a diferencia de este lado que está muy flexionado y está descendido. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, este paciente, va a generar, ¿no es cierto?, un movimiento muy asimétrico cuando lo analicemos o cuando lo observemos. En el caso también puede ser no solamente una lesión central, también puede ser una lesión ya más estructural, como por ejemplo una escoliosis, ¿ya? Una escoliosis también podría generarnos una gran asimetría en el movimiento. También puede generarnos una gran asimetría en el movimiento, una fractura de clavícula, una fractura de hombro, ya va a depender del movimiento que nosotros analicemos.
En la foto de acá arriba, lo que quería demostrarles con esta foto es que en este caso, este es un movimiento también asimétrico, ¿ya? Porque esta persona desde el supino se está sentando, ¿no es cierto?, alrededor, al borde de la cama, y esto, como se observa, no se está moviendo el tronco superior y los brazos no se están moviendo de la misma manera que el tronco inferior y las extremidades inferiores, por lo tanto también hablaríamos que es un movimiento asimétrico. El séptimo componente de movimiento a analizar son las compensaciones. Las compensaciones nacen cuando nosotros tenemos debilidades en algunos músculos. Nuestro cuerpo, nuestros movimientos son muy económicos. Siempre el cuerpo está buscando la mayor economía. Por lo tanto, cuando nosotros queremos lograr algún movimiento, podemos fácilmente compensar, sobre todo si tenemos algunos músculos debilitados, ¿ya? O tenemos alguna parte de nuestro cuerpo que esté rígida. En este caso de este bebé, se fijan que tiene una amplia base de sustentación, sus áreas de apoyo están en el borde interno de los pies, y por lo general los niños compensan mucho ampliando sus bases de sustentación porque tienen mucha debilidad todavía por el desarrollo motor, es algo normal, completamente normal, tienen mucha debilidad abdominal y de glúteos, ¿ya? Entonces, para poder estabilizarse en esta posición, necesitan ampliar sus bases de sustentación porque tienen debilidad todavía en los músculos proximales del tronco. Esta también es otra postura bastante usada que también muestra algún tipo de compensación, ya que es la posición en W de los niños, cuando se sienten como una W, con una gran rotación interna, aducción y flexión de cadera bilateral. Por lo tanto, también se utiliza mucho cuando los niños no tienen un gran desarrollo abdominal. Recuerden que los niños están en formación, por lo tanto, esta postura de forma transitoria no es alterada, pero un niño más grande que todavía la sigue utilizando, deberíamos ver qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando, porque tiene aún débiles sus glúteos y sus abdominales. También podemos tener compensaciones y que podemos observar mientras analizamos una transición, es la antepulsión de cadera, la hiperlordosis lumbar, una hipercifosis torácica, una anteproyección de cabeza, ¿ya? Son todas cosas que ustedes van a observar cuando analicen y hagan el trabajo práctico que van a tener que realizar. También a veces se utiliza, por ejemplo, los giros, se puede utilizar el uso extremado de extremidad superior, o sea, el uso, se puede utilizar el uso de las extremidades superiores para traccionarse y para poder girar, por ejemplo, en la cama, ¿ya? O para poder levantarse o sentarse, uno puede traccionar con las extremidades superiores. Uno utiliza estas compensaciones producto de que falta ¿no es cierto?, control de abdominal, por ejemplo, o también puede ser que la base sea demasiado inestable y necesitemos compensar porque estamos perdiendo el equilibrio. Y para finalizar, tenemos que analizar las disociaciones que se generan en un movimiento. Disociación se define como la capacidad de poder mover un segmento aislado de otro. En este caso, en esta foto que está acá al centro, vemos que existe una disociación de tronco superior respecto al inferior. El tronco superior está girando hacia un lado y el tronco inferior está girado para otro. Esta disociación o esta contrarrotación de tronco, contrarrotación porque un lado gira para un lado y el otro lado gira para el otro, se genera a nivel de las vértebras torácicas T7 y T8, que son vértebras bastante móviles y pueden generar este movimiento. Pero este movimiento la rotación de tronco nace cuando tenemos una maduración o un gran control de nuestra musculatura flexora y extensora de tronco. Si nosotros logramos tener un control agonista y antagonista de estos músculos, vamos a poder generar rotación. Por lo tanto, siempre las personas comienzan moviéndose en plano sagital o ejercitando los músculos flexoextensores. Después de eso empezamos a realizar movimientos frontales y vamos a ejercitar los músculos laterales de nuestro cuerpo. Y lo más maduro que se logra, tanto en el desarrollo motor como cuando uno genera un movimiento, es la rotación. Por lo tanto, cuando nosotros enseñamos
un movimiento o realizamos esta rehabilitación, tenemos que empezar partir, ¿no es cierto?, trabajando los músculos flexotensores, después los músculos laterales y para finalizar en la rotación. Esto es algo que nosotros tenemos que analizar cuando observamos o evaluamos a nuestros pacientes, ¿ya? Todo lo que nosotros estamos viendo de los componentes de movimiento son las cosas que nosotros, esto ya es evaluación, es lo que nosotros, es como nosotros vamos a evaluar a nuestros pacientes en el movimiento. Siempre tenemos que observar si realiza o no disociación, porque eso nos va a dar un gran, nos va a hablar de qué tan maduro y qué tanto control tiene a nivel de tronco. En el giro, nosotros utilizamos rotación de tronco y disociamos el tronco al girarnos. También cuando nos sentamos al borde de la cama. Pero también hay momentos en que no se utiliza, como por ejemplo cuando una persona está hospitalizada y tiene una fijación de columna o una fractura de columna. Nosotros vamos a evitar la rotación porque no queremos, ¿no es cierto?, lesionar esa estructura. Las personas que tienen una lesión del sistema nervioso central pierden este control flexo-extensor a nivel del tronco, por lo tanto pierden la rotación y es algo que nosotros vamos a tener que rehabilitar. Y es algo que vamos a tener que evaluar, ¿ya? Eso. Vamos a seguir trabajando entonces en la guía que está en Platea y ustedes van a poder ahora evidenciar y experimentar estos 8 componentes de movimiento asociados a toda esta información somatosensorial que nos entrega el entorno a través de nuestros estímulos internos, ¿no es cierto?, y externos, y también el control, ¿no es cierto?, y la indemnidad de nuestro sistema nervioso central. Nos vemos.